He estado hablando eh, durante la semana pasada varias cosas a partir de un par de pasajes bíblicos que ya por varias semanas venimos tratándolo, relacionado al sentido de la vida, al sentido del propósito de la vida, al valor del tiempo, a la producción, al trabajo, a, a cierto darle valor a aquellas cosas que el Señor nos ha entregado. Y venimos dando una reflexión ya en 4 puntos que yo he ido casi un punto por día, ¿está? Pensando de que siempre piensa uno y vive otra cosa, ¿no? Dice algo y después no es por mentir, ¿no? Quiero aclarar una cosa, no es mentira, porque la gente a veces, el que, la gente que tiene un alto sentido de justicia, hay momentos en los cuales uno piensa algo y lo dice, pero al enfrentar la realidad no siempre es como piensa que iba a suceder, y eso no es mentir, ¿ya? Natán le dice a David, haz todo lo que está en tu corazón, ¿ya? Y después Dios le dice, no, pará. No es haz todo lo que está en tu corazón, no hagas eso porque David no va a construir el templo. ¿Me explico? Y entonces eso suele pasarle a muchas personas. Creo que a la gran mayoría a veces nosotros tenemos una expectativa y por diferentes acontecimientos suceden otros. Yo con Micaela tuve bastantes problemas con respecto a esto, porque a Micaela nosotros le decíamos vamos a hacer tal cosa, pero sucedían eventos que impedían hacer lo que íbamos a hacer y obviamente explicarle a una persona que ya no se va a poder hacer y que tiene ya fija en su mente lo que va a suceder es terrible. Es terrible, o sea, por tiempo, o sea, era muy chiquita y de muy chiquita, ok, si es eso, ya se planificaba, soñaba y de pronto un evento de última hora, no me estoy justificando, pero es así, eso es lo que a veces sucede. Entonces, hemos estado hablando de 4 puntos, ¿no? Cierto, el tiempo de esclavo, el tiempo en el desierto, ¿no? Y esos 2 puntos fueron los que nosotros tocamos los últimos días. ¿Por qué tocamos 4 puntos? Para aclarar una cosa. Hemos estado hablando, cierto, de el Salmo 90, que dice, enséñanos, cierto, a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría al corazón de ellos. Entonces nosotros hicimos un paralelismo con la vida de Moisés. Moisés posiblemente fue quien escribió este salmo. Dijimos también que posiblemente lo hizo en un tiempo previo al llamado de Dios a cierto conquistar a liberar al pueblo de Israel. Algunos piensan esto porque dice en el versículo 10 que posiblemente la vida de los hombres son 70 y como máximo 80 años. Y la gente especula que posiblemente, como él vivió 120 años, estaba en esta etapa de su vida, previo a la aparición de Dios ahí en el monte Sinaí y el llamado a enviarlo a Egipto para liberar al pueblo. Entonces, cierto, vimos la vida en 4 etapas y la primera fue el tiempo de esclavo. No todos nacemos ya en un contexto de esclavitud. No quiero meterme en teología, pero tomando, por ejemplo, lo que David dice, justificando su propio pecado, que en maldad me concibió a mí mi madre. Es muy difícil para el ser humano no nacer en un ambiente de maldad, ¿no? Es muy difícil, es complicado, y ahí desarrollamos esto. En segundo lugar, lo que vimos fue el tiempo en el desierto. Y ahí hablamos sobre la provisión, ¿se acuerdan del pan? Hablamos, cierto, sobre el poder, la obra de Dios mostrada en el desierto, y finalmente hablamos sobre la escuela del crecimiento, ¿ok? Y esto nos lleva, cierto, a la tercera cosa que yo quiero destacar, que es la necesidad de conquistar las promesas. Esto de conquistar promesas
tiene que ver, cierto, con sentido de propósito. Toda persona necesita tener metas. Toda persona necesita tener un programa en su vida. Necesita saber por qué se levanta cada mañana. Y necesita saber qué va a evaluar cuando llegue la noche. Personas que no tienen esto, no tienen visión para poder sacarle provecho al día. Pero pensemos un poco más allá de la vida cotidiana, que lo voy a hablar un poco más adelante o quizás mañana. Tiene mucho que ver, cierto, que cuando tenemos un proyecto, cuando hay un sueño, también hay ambiciones. Y no estoy hablando de ambición en el mal sentido de codicia o de avaricia, sino que estoy hablando de ambición de una expectativa por lograr, alcanzar o ganar algo. Esto es bíblico. El creador siempre va a crear expectativa en sus hijos. El creador va a poner sueños en sus hijos. El creador va a poner expectativa en los hijos. No es algo mágico. Desde que Dios crea al hombre, le da la tierra y le pone una tierra bonita y le habla sobre producción, le habla sobre trabajo y le habla sobre crecimiento. ¿Ok? Entonces es una expectativa divina. Es así como las promesas son parte de una realidad del ser humano. Las promesas son los que impulsan el crecimiento y el deseo de vivir. La promesa de alcanzar algo. Aquellos que tenemos una relación con Dios, cuando Dios nos promete cosas, cuando sabemos que la Biblia está llena de promesas, esas promesas nos empujan a ver la forma de cómo alcanzar la promesa. Quiero que veamos Josué, capítulo 1, versículo 3 al 5. Josué, capítulo 1, versículo 3 al 5. Tremenda palabra, y yo justo estos días he estado enseñando en un instituto los libros históricos. Y una de las cosas que hablábamos bastante era precisamente esta característica, ¿cierto?, que había en Josué. Yo creo que en Josué existía una ansiedad espiritual, una ansiedad de conquista que la retuvo por más de 38 años. O sea, hace 38 años atrás, Dios, cierto, les había llevado hasta la frontera. Dios les había hablado de la tierra que fluía leche y miel. Dios les había hablado de una tierra, de un manantial. Esta expectativa se creció ya en la vida de Josué cuando él entra a espiar la tierra. Él entró con Caleb y 10 personas más, no sé si se acuerdan. Él miró, él observó y él descubrió
que había mucha riqueza, que lo que Dios les había prometido era la verdad. Pero existía un pequeño detalle. La promesa estaba, lo que Dios había dicho era la verdad, lo que ellos habían visto era la verdad, pero ahora ellos tenían que conquistarla. Entonces, cierto, ellos tenían que poseerla. Y esto se transforma en una necesidad. Cuando yo veo algo que es bueno, yo voy a hacer todo lo posible para adquirirlo. Cuando yo veo que algo es rico, voy a hacer todo lo posible por comerlo. ¿O no? Cuando veo que una película es muy buena, voy a hacer todo lo posible por verla. Entonces, eso genera un camino, una vía, un sendero que le da sentido a la vida. ¿Y cuál es la vía? ¿Cuál es el sendero? El sendero se llama poseer, conquistar. Tiene mucho que ver con el trabajo. Tiene mucho que ver con la producción. Josué había creado esta expectativa. Entonces, durante 38 años él se preparó para esto. ¿Ya? Estudió en la Universidad del Desierto. Se capacitó. Entonces, cuando llegó el momento, ya el empujón de Dios era el último. O sea, esta es la tierra, te he dado toda la tierra, nadie te podrá hacer frente. Pero ¿por qué nadie te va a hacer frente? Porque él ya había sido capacitado. Él ya había sido instruido. Él ya estaba preparado y tenía un ejército preparado. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Hay dos elementos que yo quiero destacar con esto. El primer elemento que está relacionado a la conquista, ¿ya? Tiene que ver con la inversión de nuestro tiempo. Y para eso quiero que volvamos a ver Lucas, capítulo 19, versículo 13. Yo sé que ya estamos como, lo hemos releído. Pero bueno, una vez más, no le hace mal a nadie. Lucas capítulo 19, versículo 13. Si alguien lo puede leer. Ok, ya. Lo que el amo está haciendo, ¿cierto?, es darle un sentido a la vida de estos siervos, pero a la vez también un propósito. Y ese propósito necesita ser conquistado. Para ganar, primero hay que negociar. Para ganar, primero hay que negociar. La palabra negocio que aparece allí literalmente significa ocuparse uno mismo con. Eso quiere decir la palabra negociar. Repito, la palabra negociar quiere decir ocuparse uno mismo con. Entonces, el resultado de mi éxito es proporcionar a en qué me ocupo yo. Eso significa negociar, la palabra griega. ¿Ya? Es proporcionar a en qué me ocupo yo, con qué me voy a ocupar.
¿Con qué yo voy a trabajar? Yo puedo invertir mi tiempo en el celular. Yo puedo invertir mi tiempo en oír la voz de Dios. Yo puedo invertir mi tiempo en hacer ejercicios. Yo puedo invertir tiempo en trabajar. Yo puedo invertir, y es proporcional, o sea, eso es negociar. Puedo negocio mi vida a través del tiempo en lo que invierto. ¿Ok? La otra palabra, cierto, que es negociar, que también es comercial, o sea, es como un negocio de mi vida. Por eso Jesucristo pagó por nosotros. Pagó un alto precio. Ya es como un negocio. Él invirtió su tiempo, su vida, ¿cierto? Y a través de la inversión de su vida, con su sangre preciosa, murió en la cruz para liberarnos a nosotros, ¿cierto? De la muerte eterna. Ok, no de la muerte temporal, pero sí de la muerte eterna. Entonces, ¿cierto? La inversión del tiempo es proporcional a lo que yo conquisto. Si hay promesas, yo necesito negociar mi tiempo para alcanzar esa promesa. No es magia. No es algo mágico. Dios no tiene problema de esperar 38 años para que dé como resultado un buen negocio. El profesor evalúa al alumno y no tienen problema los profesores en la universidad de que el alumno esté 2 o 3 años más tratando de sacar la carrera con el único objetivo de que dé un buen resultado. ¿Me explico? Y hay gente que pasa 10 años para sacar una carrera o sacar una materia. No importa. No importa cuánto tiempo pase. Lo importante es si eso va a dar como resultado conquistar la tierra, alcanzar la promesa, vale la pena. Por eso dentro del campo de la conquista, el ansioso no prospera. Voy a hablar después de eso. La segunda cosa, cierto, está en Lucas, ahí mismo, capítulo 19, versículo 16. Lucas 19, 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu hijo ha ganado 10 millones. Esa declaración ha ganado trae satisfacción. Literalmente, en el griego, la palabra ha ganado quiere decir trabajar adicionalmente. La palabra ha ganado, en Reina Valera, ¿no? De Lucas 19, 16, literalmente quiere decir trabajar adicionalmente. Implicacionalmente quiere decir adquirir. O sea, adquirir es como multiplicar, es como sumar más. Si yo invierto bien mi tiempo, si yo trabajo bien mi tiempo, va a dar como resultado una adquisición mayor, prolongada. Y por naturaleza, eso trae satisfacción. Es una satisfacción natural, creada por Dios, ¿cierto? Donde el ser humano al ganar algo le produce una satisfacción natural. Satanás, el diablo, negocia con nosotros regalándonos cosas que no vienen del corazón de Dios. Satanás, el diablo, le ofreció a Eva
cierto, sabiduría, conocimiento, ser como Dios. Pero aparte añadió el placer de probar un fruto prohibido. Entonces, cierto, a esa satisfacción producida por ganar es algo natural. Es natural. Ahora bien, ya lamentablemente la perversión de la creación con la codicia, con la avaricia, con las ambiciones egoístas, hacen que esa satisfacción natural no sea prosperada a la manera de Dios. Pero Dios la creó. Dígame si usted no se siente bien. Yo voy a confesarle un pecado. No, mejor no se los confieso porque esto está siendo grabado. ¿Ya? Pero una vez gané una cosa en un viaje. Gané algo jugando en un viaje. A veces los viajes hacen sorteo, los viajes largos, ¿no? Y todo el equipo quedó satisfecho. No voy a decir lo que gané, ¿no? Y claro, produjo una satisfacción en todo el grupo porque nos pusimos a jugar. Y era de estos juegos de las cartulinas estas que tienen numeritos, ¿cómo se llama? Lotería, que le llaman así, ¿no? ¿Eh? ¿Ya? Claro, como el bingo, una cosita así, ¿no? Era un juego de azar, ¿está? Y me celebraron y todo, y fue tremendo. Dígame si no produce una satisfacción, o usted no mira la boleta de vez en cuando el mercado ofrece un premio. ¿No? ¿Cierto? Entonces, hay un elemento muy natural. Por eso Dios le dice al pueblo, tierra que fluye leche y miel. Quiero ganarlo. Y obvio, ¿no? Quiero ganarlo. Quiero tenerlo. ¿Ya? Entonces, cierto, adquirir además, Dios puede darte mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo promete el Señor, crea esto. Y Moisés dice, cierto, al desierto, al pueblo de Israel en el desierto, cuando habla sobre Edén, y dice, y de Edén sale un río que va a esta tierra, y esta tierra es rica en oro. ¿Por qué lo menciona? Porque quiere crear en la mente colectiva esta visión, esta cosmovisión de Dios, de un Dios rico, de un Dios próspero, de un Dios que tiene sobreabundantemente. Entonces, por implicación, estas dos palabras, negocio y ganancia, ¿cierto?, traen satisfacción no solo en el siervo, sino también en el amo. Estas dos palabras, negocio y ganancia, traen satisfacción en el amo. Entonces, Dios quiere y produce la necesidad de conquistar promesas. ¿Por qué la conquista de promesas es importante? Anótelo bien grande. Las conquistas de las promesas son importantes porque traen ganancia. Las conquistas de las promesas son importantes porque traen ganancia. Y no suena tan obvio, aunque tu mente puede decir que es obvio, no suena tan obvio. Porque si sonara obvio, la gente trabajaría para conquistar las promesas. Entonces no suena tan obvio. Y eso nos lleva al cuarto punto y último, ¿no? Y este cuarto punto
tiene que ver con el valor que le damos a lo que Dios nos da. Número 4, el valor que le damos a lo que Dios nos da. Entonces, no siempre le damos valor a la promesa. Y como no le damos valor a la promesa, entonces no la peleamos, no conquistamos, ¿ya? Bajamos el perfil de la tierra prometida. Entre tú más bajas el perfil de la promesa, más grande se hace el gigante. Entre más bajas el perfil de la promesa, más grande se hace el gigante. La promesa se pierde, se esconde, se guarda en un pañuelo. ¿Por qué la guardamos en el pañuelo? Porque pensamos que no va a producir, que no va a obtener ganancia, que no va a producir la satisfacción que esperamos. Personas que no buscan esa satisfacción reinventan su vida. El ladrón no busca la satisfacción en el trabajo, busca la satisfacción en obtener recursos rápidos y así disfrutar. ¿Me explico? Se pierde el sentido de propósito, se pierde el valor de la vida. Veamos Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha tenido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es curioso que el valor que le damos a la promesa es proporcional al valor que nosotros tenemos de nosotros mismos. El valor que le damos a lo que Dios nos da es proporcional al valor que nosotros tenemos de lo que Dios piensa de nosotros. Dios quiere que la humanidad reciba el entendimiento de que es hijo, de que el ser humano comprenda que es creación, no es un accidente. Dios como Padre está interesado en que todo hombre, toda mujer, todo niño tenga en su mente que todo lo que hay en la tierra, todas las riquezas, son un regalo de un Padre amoroso, de un Padre maravilloso. Dios trabaja por traer esta revelación al entendimiento. Ahora, para el pueblo de Israel era importante entender que ya no eran esclavos, que ya no eran siervos. Dios no los sacó por ser mejores o peores. Dios los sacó por una razón, porque son hijos. ¿Da para entender esto?
Dios los sacó porque los ama. El fruto del rescate es amor. Entonces, ellos no tienen que trabajar para buscar la dignidad que Dios ya les dio. Ellos no tienen que trabajar para ganarse la promesa. A ver si me entienden. Sí tienen que conquistarla, sí tienen que producir, sí tienen, me entienden, que pelearla. No estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es de la motivación del trabajo. La motivación del trabajo es porque Dios nos dio. No es para ser mejores delante de Dios. Él ya nos dio. El paralelismo tremendo que hay con la generación que muere en el desierto y el último siervo de la historia de las 10 minas es increíble. Yo te doy, tómalo, negociar, trabajar. ¿Ya? Dios le dice a la generación, ahí está la tierra, que fluye leche y miel. Tómala, conquístala, es tuya, te pertenece. Ahora, el proceso obviamente es trabajo, pero yo puedo trabajar sintiéndome siervo, esclavo, o puedo trabajar sintiéndome hijo, caminando con el Padre, sabiendo que Él está conmigo. ¿Me explico? Sabiendo que Él me cuida. Tenés dos opciones. O negocio con Dios o negocio sin Dios. El sentimiento y el pensamiento humano caído nos traiciona. Y nos traiciona a diario. Roba promesas, nos deja en el desierto, no nos permite producir. Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 10. Sí, 8, 7 al 10. Tierra de trigo y cebada, de vides, viñas y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Qué tremenda palabra, ¿no? Esto es un empuje, ¿no? Dios empujando al pueblo de Israel ya a que valorice la conquista. O sea, cuando yo sé que tengo que cruzar el monte, no importa, ¿viste? Tenés que subirlo, ¿no? Y del otro lado del monte te vas a encontrar un tesoro. ¿Qué haces vos? Obviamente, ¿no? Lo vaya a cruzar y te armás de gana. Entonces, la conquista es proporcionar al valor que le damos a lo que Dios nos da. Es Dios diciéndonos, allí está. Y el padre le dice al hijo mayor, hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo que hay aquí es tuyo. Pero ahí vemos cierto este síndrome de inferioridad, de rechazo, de inseguridad, de bloqueos mentales que vienen, cierto, por un mundo caído. Creo que ahí se aplica muy bien el espíritu de robo. Satanás ha robado lo que nos pertenece. Pero no quiero hablar tanto de esto, yo quiero resumir, ¿cierto?,
de que para que la vida tenga sentido, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Para aprovechar bien el tiempo, hay que saber muy bien lo que Dios nos ha dado. Dios nos liberó de la esclavitud, tanto espiritual como material. Dios nos liberó y nos enseña a vivir. Nos da una escuela, la vida entera es una escuela, como diría Santiago Benavide, con sus aciertos y desaciertos, ¿ya? Es la vida, es la escuela de la vida y Dios está involucrada, donde hay provisión, ya, donde hay necesidades, pero se manifiesta el poder de Dios y trae crecimiento aún con el maná. Debemos de comprender, cierto, que hay una necesidad natural en el hombre de alcanzar estas riquezas en gloria, de conquistarlas, pero a la vez tenemos que darle valor a ellas. Para que la vida tenga sentido de propósito, debemos darle valor a las promesas que Él nos ha dado. Para caminar por ellas, no ser teóricos, no ser religiosos, caminar por ellas. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Negocia con esto. ¿Cuánto tú quieres ganar con lo que Él te ha dado? Hay tanto y la vida es tan corta. Ayer murió un amigo, que es Darío. No, yo comenté sobre él en algunos devocionales anteriores. La vida es corta. Y mi familia, uno de mis hermanos decía, el domingo lo vimos. 57 años, el muchacho. Un vecino, ya, que un derrame cerebral, viste que vienen esas cosas raras, así, pum. Ya, entonces, aprovecha, 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 peléala. No dejes que el gigante crezca más que la promesa. No dejes que el gigante crezca más que el sueño. Aprovecha. Mañana vamos a finalizar esta serie hablando un poquito sobre la vida diaria, cotidiana, desde que sale el sol hasta que se pone. Vamos a parar por aquí. Y vamos a dar gracias al Señor. Cierre sus ojos y dale gracias a Jesús.